Bendecidos mis amados hermanos, nuevamente con ustedes el pastor Arnoldo Corrales y la iglesia Fuente, Abundancia y Vida. Aunque no me gusta mucho estar diciendo la iglesia que pastoreamos, el nombre de la iglesia o el nombre de la congregación más bien, pero hoy pues siento en mi corazón decirles a cada uno de ustedes lo que es el nombre de nuestra congregación. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que están siempre atendiendo este mensaje, recibiendo este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo bien que la sabiduría de Dios se manifestará en cada uno de nosotros, porque está ya en nuestro espíritu. La sabiduría de Dios está en nuestro espíritu, por tanto estamos permitiendo, estamos fluyendo en esa sabiduría, en la unción del Espíritu Santo, en la cual está en nuestro espíritu. No tenemos que buscar ni la unción del Espíritu Santo, ni la sabiduría del Espíritu Santo, ni pedirla. Ya está en nuestro espíritu. Lo que estamos aprendiendo es a manifestar lo que ya hay en nosotros, que somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo es la sabiduría de Dios, pues nosotros en Cristo Jesús somos la sabiduría de Dios. Bueno, estamos hablando los domingos acerca de la mente de Cristo y hoy estaremos en la lección número 3, cambiando los pensamientos, cambiando esos programas que hay en nosotros, recordándoles que, y lo he dicho varias veces, que pensamientos o imágenes o diseños en la cual nos enfocamos y se hacen fortalezas, llegan a ser creencias positivas o negativas. Y lo que estamos aprendiendo y vamos a seguir, porque estamos apenas empezando, considero que estoy apenas en la introducción de cómo renovar esa mente, de cómo renovar esos pensamientos, de cómo renovar esa visión, de cómo renovar nuestro entendimiento. Pues quiero decirle que poco a poco, digo poco a poco, pero cada vez que estamos hablando de la palabra de Dios, Dios nos da unas revelaciones, unos entendimientos acerca de nuestra mente y de nuestro espíritu y de cómo caminar, cómo fluir, cómo manejarnos con la mente de Cristo. Se hace bastante rápido, avanzamos bastante, pero quiero decirles que deben de poner mucha atención a la palabra de Dios, deben aplicar lo que dice la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, dice de quién eres, qué es lo que tienes y qué es lo que puedes. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16, en la versión NVI, la cita bíblica que siempre comenzamos, dice así: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién? Nadie. Pero dice algo interesante. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Hemos hablado, y eso lo estaremos desarrollando aún más, y hemos estado enseñando acerca de que somos espíritu, somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana, o podemos decir somos seres divinos, porque venimos de Dios, somos una extensión del Padre Celestial, del Creador, teniendo una experiencia humana. Por tanto, somos espíritu, tenemos una mente, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esta mente que tenemos en Cristo está en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, podemos decirlo de esta manera. En el verdadero yo, está en nuestro espíritu, esa mente está en nuestro espíritu, y por tanto lo que estamos haciendo es alineando nuestra mente natural a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así es como va a funcionar, como los planetas se llegan a alinear lo que es espíritu, alma y cuerpo, y vamos a ver una manifestación
de gloria, una manifestación, como dice Romanos 8, de los hijos gloriosos de Dios. Estudiamos el domingo pasado, vamos a entrar en el repaso, pensamiento, una semilla. Así que cada pensamiento es una semilla. Un pensamiento de Dios es una semilla. Un pensamiento del sistema del mundo es una semilla. Y lógicamente nuestra mente es ese terreno fértil que va a dar fruto según su género. Por eso es que dice en el capítulo 2, verso 6 al 9, que lo que ojo no vio ha subido del corazón. Sí, de nuestro corazón va a subir. No lo hemos escuchado. Recuérdese que en nuestro espíritu la palabra de Dios está plena, completa. Recuérdese lo que dice capítulo 2 de Colosenses, verso 9, que estamos completos en Cristo Jesús. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Por tanto, de nuestro espíritu, lógicamente, vamos a oír esa semilla, pero la revelación va a venir a nuestra mente y va a proyectarse. Como decía mi pastor, en la pantalla chica, hablando de la visión, la pantalla chica, la mente natural, va a proyectarse lo que hay en nuestro espíritu. Vimos que la mente de Cristo, que la mente de Cristo está en todos los hijos de Dios. No es que vamos a tener la mente de Cristo con estas enseñanzas, sino que vamos a manifestar la mente de Cristo, como Cristo piensa, como Cristo imagina, como Cristo entiende, todas estas cosas. Ahora, mente, que es pensamientos e imaginación de Dios, es lo que vamos a manifestar. La palabra lo que va a hacer es, lo que vamos a oír la palabra, porque vamos a ver que sembramos por los oídos. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Sembramos por nuestros oídos, en la cual esa palabra va a ser sembrada y va a traer la revelación del Espíritu, la luz. La luz no viene de afuera para adentro. Ahorita vamos a ver esos versículos, sino que viene de adentro hacia afuera. Va a alumbrar, va a hacer que germine esa palabra. Y ponga atención, la palabra, según Marcos capítulo 4, verso 20, es la que da fruto. Es esa semilla que da fruto. También en el alma está nuestra memoria, que son los recuerdos divinos. Estoy hablando de la mente de Cristo, está en nuestro espíritu. A ver, dice Isaías 43, 18, hablando de la mente natural, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Wow, eso vamos a tener que aprender y desarrollarnos y desarrollar una conciencia de no estar recordándonos siempre las cosas pasadas, más aquellas que son negativas, mayormente aquellas que lo que nos hicieron, lo que sufrimos, lo que pasé cuando era niño, joven, lo que sucedió en el matrimonio, lo que sucedió en la empresa que trabajaba, lo que sucedió en nuestro negocio. Esos pensamientos, dice, no los traigas. No los recuerdes, no los traigas a la memoria. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque eso de que recordamos las cosas negativas se ha hecho un patrón. Hay personas que me dicen, pastor, me divorcié, me casé con otra persona y lo mismo, parecido, copia de la otra persona. El problema no es lo que está exterior. Recuérdese que el asunto está en lo interior. Ese programa, y lógicamente que sí, cuando hay un divorcio,
la persona debe guardar un tiempo y buscar ayuda espiritual, psicológica, con sus líderes, con su pastor, para que pueda renovar y quitar esos programas, esos patrones, esos paradigmas que hay en la mente. Y así sucede con un duelo. Hablaba con una psicóloga y me decía que el duelo llega casi a 2 años, pero que si aquella persona sigue sufriendo y recordando después de los 2 años, es necesario que sea atendida por un profesional, porque lo que tiene ya es un patrón y va a seguir sufriendo toda su vida y va a seguir recordando toda su vida. Y cuántos pensamientos no se nos viene muchas veces, que está allá en la memoria, ahí guardado, que creemos que ya se ha olvidado eso, y un momento a otro se nos viene ese pensamiento y nos da enojo, nos da ira o nos da tristeza, y empiezan los sentimientos a trabajar en contra de nosotros. Pero lo importante y lo maravilloso, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 12, dice en la versión DHH, Dios habla hoy. Recuerden, vamos a usar la memoria. No todo es malo, estamos hablando de las cosas negativas, hay que dejarlas a un lado. Pablo decía en el capítulo 3 de Filipenses, dejando atrás las cosas, prosigo hacia la meta. Parece que los obstáculos que tenemos en nuestra vida es estar siempre mirando hacia atrás, recordando lo que nos hicieron. Y entonces empezamos a vivir una vida en la cual de sufrimiento, de angustia, de dolor, de estrés, que más de uno cae en un hábito, porque son hábitos, en hábito de estar constantemente al día pensando eso, constantemente pensando y pensando. Bueno, eso vamos a estar con la ayuda del Señor en las enseñanzas. Puede ser que entre en estas enseñanzas o las del jueves. Recuérdese que van un paralelo, la enseñanza los jueves y la enseñanza los domingos, que es el hombre, que estamos hablando los jueves, y la mente de Cristo, es un paralelo. Pero lo que estamos es identificando qué es lo que estoy pensando para pasarlo por el filtro y así empezar a caminar según la mente de Cristo. No es que me voy a esforzar, sino que va a manifestarse. Vamos a fluir en él. Dice, recuerden sus obras grandes y maravillosas, está hablando de Dios, lógicamente, en el contexto inmediato, y los decretos que ha pronunciado. Recuerden sus obras grandes, lo que Dios ha hecho en ti. Y puedes entrar en la Biblia, leer la Biblia, ver esas historias, cómo Dios salvó, cuidó, protegió, levantó a través de profetas, y lo vemos a través de Cristo Jesús y a través de los apóstoles, cómo Dios hizo maravillas. Y dice Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo digo, así fue, así es y así será. Cuando Dios habla a mi corazón. Dice, y los decretos que ha pronunciado, no simplemente la confesión que Dios ha hecho a través de su palabra en nosotros, sino que es un decreto, es algo establecido, es una autoridad, debe de suceder. Eso es lo que tenemos que creer. Según Jeremías 1:12 dice que Él es el que apresura la palabra, así que dé fruto esa palabra. Bueno, iremos más adelante, estoy en el repaso y estoy otra vez ya en este tema. Y entendimiento en la mente es la revelación de
Dios, la revelación divina. Dice Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, en la Reina Valera 2015, RVA, dice: pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación de Él, de Cristo, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza, la visión, el plan, propósito que Dios tiene para tu vida, a los que ha llamado, cuáles las riquezas de gloria, recuérdese gloria, todo el bien, cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. No se olvide que cada uno de nosotros somos herederos de Dios, Romanos 8, 17, y coherederos de Cristo Jesús. Ahora, cuando habla de Cristo, está hablando de ungido, del poder. Vimos cómo Jesús actuó, habló, pensó bajo la autoridad divina, que le decía: ¿con qué autoridad haces eso? A ver, ¿quién te autorizó a hacer eso? Cristo más Jesús caminaba en esta tierra creyendo lo que Dios dijo de él. Estamos autorizados a pensar, actuar y hablar como lo hace Dios. Estamos aprendiendo a vivir según los pensamientos de Dios, y esto es maravilloso. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, no va a ser dadas, sino nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que estamos teniendo, conocimiento revelado de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Revelación, conocimiento divino, conocimiento revelado de parte de Dios. Cuando estamos escuchando un video, cuando estamos escuchando el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de gracia. En Romanos capítulo 12, verso 2, en la versión DHH, Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Sí, está hablando, si usted ve la Reina Valera 1960, dice: no os conforméis a este siglo. Está hablando del sistema caído. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Oiga, cambiando nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y yo sé que hay muchos libros de autoayuda, de motivación, y hay tantas enseñanzas que son hermosas y enseñan de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente, y así va a cambiar las cosas de alrededor. Pero nosotros estamos hablando de algo, un nivel súper más alto. Estamos hablando de manifestar, vivir, disfrutar nuestra vida aquí en la tierra con los pensamientos de Dios, con los pensamientos de Cristo. Eso es en la mente de Cristo. Por tanto, dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Eso significa que muchas personas están buscando la manera de cambiar las cosas, exterior. Pero donde debemos de enfocarnos es en cambiar nuestros pensamientos. Porque bien claro nos dice, y recuérdese que un pensamiento es un diseño, un pensamiento es una imaginación, es una palabra que llega y nos revela ese pensamiento, esa visión. Cuando cambia, nuestra vida empieza a cambiar.
muchas personas quieren y están buscando ayuda exterior en lo que es para sanar su autoestima, para dejar de actuar. Están buscando la manera de dejar malos hábitos. Pero quiero decirte que hasta que no haya un cambio mental, no va a haber un cambio en el exterior. Dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Wow. Dice la Reina Valera 1960, para que disfrutes la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Cómo? Cambiando. Hablaba con una hermana, una muchacha, y me decía, pastor, es que me cuesta mucho. Le digo, ve, ya tienes un patrón ahí. Me cuesta entender esto. Es que para mí es difícil. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo los estudios para comprender lo que el pastor está diciendo. Y esos programas fueron establecidos en nuestra mente. Sabemos que no por nuestros padres que quisieron e hicieron lo mejor que podían, pero por el sistema caído, por la religiosidad, por la cultura, tantas cosas, que hemos tenido una mentalidad totalmente diferente a la mente de Cristo. Y claro, muchas personas se sorprenden. Primero, uno mismo es el que se sorprende. Pastor, pero yo voy a confesar y voy a pensar y voy a actuar de esta manera. Bueno, es que así piensa Dios, eso es lo que nos está enseñando. Y a veces hasta nos da vergüenza hablar con la autoridad, seguridad, en fe de lo que Dios ha dicho de nosotros. Pablo nos enseña a no conformarnos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento según la voluntad agradable, perfecta de Dios. ¿Sabía que según los científicos, el 85% de las enfermedades son psicosomáticas? Son mentales. Esta es la razón que se inventaron los placebos. Sí que muchas de los síntomas de enfermedades, un 85%, óigase, un 85% de los síntomas de enfermedades, pastor, pero ahí están físicamente, pero están producidas mentalmente. Quiere decir que si arreglamos, programamos, renovamos, como dice la Biblia, nuestro entendimiento, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Porque podemos saber a Cristo caminando en la tierra según los evangelios, los 4 evangelios. Son los libros históricos que revelan acerca de Cristo Jesús, cómo caminaba, cómo hablaba. Yo a Jesús nunca lo veo hablando de enfermedad, que está enfermo, de que está arruinado, que está en pobreza, que está en angustia, que está estresado. Y muy personal, creo que Cristo sabía autoministrarse. Pero me preguntaba esta misma muchacha, pastor, pero usted con tantas cosas que oye negativas y todas las cosas que pasan, ¿no lo afectan mentalmente? Tengo que ir a aprender o tengo que llegar a mi casa después, en mis oraciones, a autolimpiar mi mente, mi conciencia. Porque me quedan ahí cosas y en la cual mi conciencia no sabe
que fue algo que le sucedió a aquella persona, sino que ya me está trabajando en mi vida, que es algo que me está sucediendo a mí. Bueno, un pensamiento negativo, ya lo hemos hablado, te deprime, te estresa, te aflige, te mata, te mantiene en prejuicio e incluso tenemos que aprender a cuidar nuestra mente o nuestros oídos de las malas noticias. Esto significa que no es por lo que está sucediendo afuera, sino por lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo que hemos creído. Y como oímos tantas malas noticias y el evangelio son buenas noticias acerca de una persona gloriosa, maravillosa, llamada Jesucristo, esas son las buenas noticias y lo que ya hizo por nosotros, no lo que va a hacer, sino lo que ya hizo por nosotros. Ahora nosotros vamos a fluir según en lo que ya Él hizo. Ahora, ¿cómo sustituir estos pensamientos y poner los pensamientos de Cristo en nuestra mente? Sí, hay meditación y la Biblia lo enseña. Se enseña mucho acerca del respirar profundamente, sostener el aire, el oxígeno y expulsarlo despacio. Sí, eso son buenas cosas naturales. Pero ¿cómo llego a que mi mente se alinee con la mente de Cristo? Sustituir los pensamientos del sistema caído con los pensamientos de Cristo Jesús. Y me dijo esta muchacha, es que es muy difícil. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ese es el primer obstáculo que tenemos. Es muy difícil. Le enseñaron que todo es difícil. Yo les decía a ellos que una de las cosas que nos enseñó la tradición, la religiosidad es, debemos de sacrificarnos. Y yo le decía, yo he escuchado a muchos pastores y a mí me lo enseñaron, yo me sacrifico por la obra de Dios. No, el que se sacrificó por la obra de Dios fue Cristo, Jesús. Yo no tengo que andar sacrificándome por la obra de Dios. Yo no tengo que sacrificarme por nada. Más bien lo que me manda es a disfrutar de todo lo que Él ya hizo en su sacrificio. No debemos de luchar con los pensamientos negativos. Pastor, ore por mí, por estos pensamientos, reprendo al diablo, reprendo. No. Es sustituir, como una computadora. Vamos a sustituir, a limpiar el disco duro y ahora programarlo con los programas de Dios, con los designios de Dios, con los pensamientos de Dios. Por tanto, no esté peleando. Yo sé que cuando usted está orando, ya todo nos pasa. Pasan por nuestra mente toda clase de pensamientos. Ok, déjalos que pase. No te quedes en ellos, no te quedes meditando en ellos. Que eso es el error que muchas personas les pasa. Que se quedan ahí te reprendo Satanás, te reprendo pensamiento, te reprendo esto, te reprendo, te ato, te desato, todas esas cosas. Mire, su pensamiento está en otra cosa, tu mente está en otra cosa. En lucha. Y si algo tiene la oración, y más la oración de fe, es estar en reposo. Si algo descontroló, podemos decirlo de esta manera, la mente de Adán y Eva fue Satanás, y vamos a ver ahora, con simples conversaciones que tuvieron la conversación. Él le decía, ella le respondía. Pero lo que no sabía es que Satanás en ese momento estaba programándolo. Pastor, pero ahora usted dice que en la gracia el Satanás fue destruido con sus demonios. Sí, claro.
Pero ese programa quedó y siguió y siguió y siguió por siglos, y claro, lógicamente, pues estuvieron con Cristo y contaminaron la mente, o contaminamos nuestra mente con pensamientos satánicos, diabólicos, con los pensamientos de Dios. Y ahí es donde vienen todas esas doctrinas de que Dios está permitiendo, de que Dios está castigando, de que Dios te mandó eso para probarte, de que Dios hizo esto para ver cuál es tu corazón, de que Dios te hizo esto malo para purificarte. Todas esas doctrinas que han salido que no tienen base bíblica. Y mayormente en el nuevo pacto. La ley de física establece que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por eso hay tantas personas luchando mentalmente, luchan con sus emociones, luchan con sus pensamientos, quieren arreglar sus emociones sin haber arreglado los pensamientos. Y recuérdese que cada pensamiento es una emoción que está recorriendo todo su cuerpo. Y están luchando. Pero esta ley de física nos enseña que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, mismo tiempo, mismo espacio. Por tanto, conforme nosotros vamos introduciendo pensamientos de Cristo, los otros van desapareciendo. Yo puedo entender muchas cosas ahora. Y estoy aprendiendo más, lógicamente. Pero muchas cosas, mi mente ha cambiado de muchas maneras de pensar. ¿Por qué? Porque constantemente estoy expuesto a la palabra de Dios. Aprendiendo. Y lógicamente ya tengo un filtro en el cual viene una palabra o viene una enseñanza que yo digo, no está conforme a la palabra de Dios. Lógicamente tengo mis años en Cristo Jesús y he practicado. Y si algo en mi vida me ha gustado, y hoy en la mañana orando le decía al Señor, Señor, si algo me gusta es formar la gente. Verlos cuando ya dicen, bueno, pastor, me llegó este pensamiento, ya supe cómo dejarlo pasar y permitir que fluyera la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bueno! No es llegar e ir a la congregación, sentarse ahí, cantar coros, gloria a Dios, y es maravilloso adorar a Dios, pero yo voy a ser formado, a poner en práctica, a ser entrenado. Yo le contaba a ustedes que en el seminario, cuando estuve en el seminario, había un curso que se llamaba liderazgo, y aprendí acerca de los 9 mentores que hay. Y si algo a mí me llamó la atención fue el mentor de entrenador, uno de ellos. El mentor entrenador, el que está formando, el que está entrenando, el que está ya enseñándole a las personas. No un simple conocimiento, sino que lo están practicando y practicando. Y esto lo estaré enseñando en los jueves. Pero si algo me ha llamado mucho la atención es la instructora que tenemos en el gimnasio, que tenemos una instructora para adultos mayores. Y yo le hago preguntas e incluso le hice algunas preguntas para poder enseñar cuando entremos más en lo que es el cuerpo y el potencial que tiene nuestro cuerpo. Pero ella nos enseña y nos dice, esto se hace de esta manera, esta rutina me la tienen que hacer correcto, porque si no hacen la rutina correctamente, no va a funcionar. Así es lo espiritual. Así es lo espiritual. Claro que muchas veces, y yo llegué, quiero comunicarles, tenía muchos años no estar en el gimnasio, pero estuve en el gimnasio con un buen entrenador, pero ella me corrigió muchas cosas. Me decía, ok, y me decía algo tremendo, esta es la escuela vieja, la vieja escuela. Ahora, don Arnoldo, vamos a entrar
en esto. Claro, ella es una especialista en lo que es medicina deportiva. Y entonces a mí me gusta, a veces saco un rato para sentarme con ella y hablar. Profe, ¿por qué este músculo de esta manera? ¿Por qué este otro músculo? ¿Por qué este músculo no lleva tanto, se hace con tanto peso? Y todas esas cosas me gustan. A mí me gusta que me formen. Tener una formación, gracias a Dios tuve un pastor y tuve varios apóstoles que formaban nuestra vida. A veces no me gustaba lo que me decían en la formación. Por eso hay muchas cosas que yo digo aquí que algunos se molestan y no les gusta, porque están siendo formados. Su mente está siendo formada. En el capítulo 4 de Gálatas, verso 19 dice Pablo, y vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No está hablando en el espíritu, porque está completo en nuestro espíritu, sino es en nuestra alma, en nuestra mente. Hay tantas cosas maravillosas de entender. Ok, seguimos. En el capítulo 8 de Lucas, verso 11 y 15 dice de esta manera. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Que eso es lo que veníamos hablando incluso el jueves pasado. La semilla es la palabra de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los del corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír y el oír. La buena noticia acerca de Jesucristo y su obra terminada. Hay personas que tienen la idea de que solo escucharon una vez un mensaje y ya. Va a haber una transformación mental. No. Va a haber una metamorfosis. No. Es constante. Hay que oírla, 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 oírla. Es la siembra y siembra y siembra de la semilla. Dice, y dan fruto con perseverancia. La semilla da fruto con perseverancia. ¿Cómo? Escuchándola. Todo pensamiento es una semilla. Y la sembramos por el oído. Ya lo dije. Y nuestro terreno fértil es nuestra mente. Gracias, Señor. Toda semilla dará fruto según su género. Y esto lo hemos hablado un poquito y estoy repasando y repitiendo para que quede bien sembrada esa semilla en su vida. Toda semilla da fruto según su género. ¿Cómo? Si usted escucha acerca de... A ver, no, vamos a ponerlo de esta manera. Si usted siempre estás escuchando de lo que Cristo hizo en ti y lo que tú eres en Cristo para con Dios, y si escuchas de que eres hijo de Dios y que tienes la autoridad de hacer cosas de las que Dios hace, vas a caminar ahí, su autoestima va a estar sana. Pero si estás escuchando siempre que eres un pecador, que si Cristo viene porque hiciste esto y esto y esto, no te vas a ir con el Señor. De que si no oras una hora, no eres una persona espiritual. De que saliste de un problema, de una situación negativa, prepárate, porque el diablo viene con algo más grande. Y todas estas cosas, Dios mío, lo que hacen es detener el fluir de Cristo, de Dios, en nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar atentos escuchando esta palabra en la cual nos está llevando y nos está enseñando y está sembrando, siendo sembrada para que dé ese fruto. Si yo escucho de amor, ok,
La iglesia tiene esto. Dios es amor. Bueno, si tienes la revelación de que Dios es amor, ámate a ti mismo como Dios te ama. Camina en amor como Dios camina. Entonces, esa palabra, Dios es amor, esa enseñanza, que Dios es amor, que Dios te ama, va a dar el fruto en tu vida según su género. A ver, dice Génesis capítulo 1, verso 11 al 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, una. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Sigue diciendo, pero pues me tiene esta tablet me tiene hace rato dando vueltas por todos lados. Dice, que su semilla esté en él, en el fruto, sobre la tierra, y fue así. Se lo voy a leer otra vez para no. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, la hierba que da semilla según su naturaleza. Y ahí no le dice semilla, sino naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Pues la de Dios. No crean esa doctrina de que tenemos doble naturaleza, la de Dios y la del diablo, que por eso es que la naturaleza de Dios quiere manifestarse, pero la naturaleza del diablo no le permite. No. Tenemos una naturaleza, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Por tanto, tenemos la naturaleza de Dios, somos criados por Dios. Entonces, esa naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. El pastor está hablando de Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Eso mismo, esa es la naturaleza. Y eso es lo que hay dentro de nosotros. Pastor, es que yo odio mucho. Bueno, porque tú lo crees mentalmente. Pero tu naturaleza no es esa. Tu naturaleza es amar, es perdonar. Por eso en estos dos pasajes vemos que 4 veces habla de la semilla. Es algo importante. Cuando la Biblia hace énfasis en algo, es porque es importante. 4 veces habla de la semilla. 3 veces como género y una como naturaleza. Ahora, decía que debemos de cuidar nuestra mente con todos los pensamientos negativos que vienen. Diagnóstico. Yo sé que naturalmente, y respetamos los médicos, tienen que dar lo que ellos están viendo naturalmente, pero nosotros somos seres sobrenaturales. Por eso nosotros no debemos de caminar en la carne, en lo que vemos, oímos, sentimos, palpamos, olemos, gustamos, sino lo que es la palabra de Dios. Decía anteriormente que Eva entregó por engaño su mente a Satanás. Y Adán le entregó voluntariamente a Eva su mente, voluntariamente. Ahora, en esa conversación que tenían, Satanás sembró semillas. Y ese es el cuidado que debemos de tener. En el trabajo ya se oye que hay recorte de personal. Ya llega la persona a la casa, el marido o la esposa, y empieza a hablarle a su pareja, vieras que hay recorte y tengo miedo. Ya la semilla está siendo sembrada. Otra, te proponen un mejor puesto. Vas a ganar más, vas a trabajar menos, vas a tener gente bajo tu autoridad
preciosa, una semilla de bendición tremenda, una oportunidad, una bendición. Pero llega a la casa, empieza a hablar o a meditar, pero es que me da miedo. Semilla de temor se está manifestando ahí. Pero es que no sé cómo hacerlo. Semilla de ignorancia ya se está sembrando ahí. ¿Qué va a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar el compañero mío que también estaba deseando ese puesto? Semilla de vergüenza en ella. ¿Se da cuenta cómo se va manifestando esa semilla, ese fruto de esas semillas? Pero yo no las sembré al oír tanto acerca de eso. El oír, no puedes desde niño, no sirves, eres muy tontito, para no decirle tonto. No puedes alcanzarlo, no hay dinero. Eso es para otros, no para nosotros. ¿Qué montón de semillas hay en nuestra vida? Sí, así como hay semilla que es palabra de Dios, así hay semilla del sistema caído que está en este mundo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, estamos hablando de sustituir, ok, vamos a estar meditando, eso lo vamos a ver más adelante, meditando, teniendo los pensamientos de Cristo y de todo, pero una de las cosas importantes, porque sí, vamos a escuchar tantas cosas. A mí me llegan muchas veces noticias que no son buenas. El salmista dice, mi corazón está firme en medio de las noticias, las malas noticias. Sí, y a veces me golpea y a veces hasta me da temor. ¿Y qué va a suceder? Y lo tremendo es que nosotros, la Biblia nos dice que dejemos de recordar las cosas pasadas malas que nos han sucedido. Pero también le tenemos miedo al futuro. Va a suceder esto, ¿qué va a pasar? Y entonces cuando esas semillas empiezan a dar fruto, empezamos a tener miedo, estrés. Entonces yo tengo que pararme firme. Arnoldo, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la mente de Cristo? ¿Cómo Cristo actuó en estas situaciones? Y empiezo a permitir que el fluir del Espíritu empiece a regar, porque es ríos de agua viva. Y el agua lo que hace es germinar la semilla. Y permito. Y vienen los pensamientos de Cristo. Me dedico a pensar en 1, 2 pensamientos. Si en ese momento estoy tan bloqueado y no recuerdo un pensamiento, pues me voy a la palabra de Dios. Aunque ahora, en mi tiempo, mis años, pues ya es difícil que no recuerde un versículo, sino que en el momento que llega a eso, se dispara automáticamente un pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque por esta conversación que tuvo Eva con Satanás en Génesis 3:1, el Señor empieza a hablarles y le dice, que lo leímos un día estos, pero quiero leerlo nuevamente. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo el árbol del huerto. Eso es lo que ha dicho Dios. Dios no dijo eso. Vamos a ver. Primero, se ve una conversación muy inocente. Cuidado con las conversaciones que tú estás escuchando. Cuidado, porque en una que viene, una que va, llega un pensamiento, una palabra, llega tu pensamiento y algunos hasta llegan a soñar
Y pero qué raro, pero yo no estaba pensando, claro, permitiste que entrara en tu conciencia una semilla del sistema. Cierro con esto, porque ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por causa de esta conversación en Génesis 3:17, ahora sí cierro con esto, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Tú vas a maldecir la tierra por esa conversación. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es algo más para entrar ahí. Lo enseñé hace muchos años eso. Pero note, una conversación inocente. Un chisme. Inocente se ve. Quedó en tu mente. Nosotros debemos de cuidar nuestra mente de lo que oímos. Debemos de proteger esa parte. Porque una semilla que entre puede dar el fruto que no queremos. Amados hermanos, espero en mi Señor Jesucristo que esta semana es una semana de manifestación de bendiciones plenas de salud, de prosperidad, de trabajos, de negocios, familiar, físico. Yo sé que esta palabra, porque lo dice ella misma, que Dios envió la palabra para sanar y librarnos de toda ruina. Salmo 107, verso 20. Va a traer sanidad, o va a manifestar sanidad en todas las áreas de tu vida. Bendecidos.